Hola, cordial saludo, bienvenido a este momento académico relacionado con ejes temáticos de la química. En este momento vamos a desarrollar un punto muy importante dentro de la química orgánica, como lo constituyen los alcanos y su nomenclatura en su primera etapa. El objetivo fundamental es el de identificar a través de los enlaces y estructura la serie de los alcanos, como también aplicar las diversas reglas para nombrar los alcanos. Los alcanos se pueden definir como hidrocarburos que están constituidos únicamente por enlaces sencillos. Su fórmula general es CnH2n más 2 y para el caso de los cicloalcanos CnH2n, donde n es un número entero que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. Cuando a n le damos un valor de 1 y aplicamos la fórmula general del alcano, donde C, como n equivale a 1, C1, H2 por 1 más 2, me daría la fórmula CH4, que corresponde al primer compuesto de esta serie, que es el metano. Cuando n equivale a 2, es decir, aplicando la fórmula, nos queda C2, H2 por 2 más 2, estaríamos con la fórmula C2H6, que corresponde al siguiente compuesto, que es el etano, y así sucesivamente. Como hidrocarburos que son, están compuestos solamente por átomos de carbono e hidrógeno. Se dice que los alcanos se caracterizan por su baja reactividad química, son poco reactivos. Esta característica se aprovecha para emplearlo como solvente, lubricante y como combustibles. Los alcanos son compuestos no polares, por lo que se disuelven solamente en solventes orgánicos no polares o débilmente polares, aprovechando aquel principio de la química que semejante disuelve a lo semejante. Los alcanos además son hidrófobos. ¿Qué significa? Que odian el agua, son insolubles en ella, por lo que se utilizan como lubricantes y preservativos para metales, evitando que el agua alcance la superficie del metal y así se evita la corrosión de este. Tienen densidades de aproximadamente 0.75 gramos por mililitro, en comparación con la del agua, que es 1 gramo sobre mililitro. Es decir, que si yo mezclo un compuesto rico en alcano como el petróleo o la gasolina en agua, yo observo que se van a presentar varias fases, y por la menor densidad de los alcanos, este producto, bien sea el petróleo o la gasolina en agua, va a quedar en la parte superior de ese recipiente. Los puntos de ebullición y fusión, en cuanto a lo de ebullición, aumentan al incrementarse el número de átomos de carbono y con ello, lógicamente, el peso molecular. Una molécula grande va a tener mayor área superficial y por lo tanto mayores atracciones de intermoleculares de Van der Waals. Esta fuerza de atracción debe contrarrestarse con el fin de que los compuestos puedan evaporarse o hervir. Por lo tanto, una molécula más grande hierve, por lo tanto, a una temperatura más elevada. En cuanto a los puntos de fusión, también aumentan generalmente al incrementarse el número de átomos de carbono y por lo tanto al aumentar el peso molecular.
Solo tenemos que los alcanos con número par de átomos de carbono se empacan muy bien en una estructura sólida, por lo que requiere mayor temperatura para fundirse, en comparación con aquellos alcanos que tienen un número impar de átomos de carbono, los cuales no se pueden empacar muy bien y requieren menor temperatura para fundirse. En el caso de los alcanos ramificados, ellos tienen una estructura tridimensional compacta, se empacan muy bien en la estructura sólida, por lo que requieren mayor temperatura para fundirse en relación con los alcanos normales. En cuanto a la nomenclatura de los alcanos se refiere, se puede expresar que desde el pentano en adelante los nombres de los alcanos se componen de un prefijo griego que me va a indicar el número de átomos de carbono presentes en la molécula más un sufijo ano. Los alcanos normales se diferencian entre sí solo por el número de metileno que posee, y esa diferencia en el número de metilenos se conoce como serie homóloga. En los orígenes de la química, los compuestos orgánicos eran nombrados por quien los descubre. Por ejemplo, la urea recibe este nombre por haber sido aislada de la orina. El ácido butírico fue descubierto por Adolf von Baeyer en 1864. Se especula que le dio este nombre en honor a una amiga que él tenía llamada Bárbara. Pero la ciencia química fue avanzando a través del tiempo y el gran número de compuestos orgánicos descubiertos hicieron imprescindibles el uso de una nomenclatura sistemática. Fue así como en 1862 un grupo de científicos representantes de diferentes países tuvieron la idea de reunirse con el fin de crear un sistema de nomenclatura que fuera menos memorístico y que tuviera una flexibilidad aún para nombrar aquellos compuestos más complicados. Este sistema, que me constituye la IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, fue en ese año la primera reunión y el origen de la IUPAC, y consta de 3 partes para nombrar a los alcanos: un prefijo que indica los sustituyentes de la molécula, un sufijo, en este caso indica el grupo funcional, y una parte principal que me indica el número de átomos de carbono que posee la molécula. Las etapas, según este sistema de nomenclatura, son: primero, se determina el número de átomos de carbono de la cadena más larga. Se debe tener en cuenta que no siempre va a ser la horizontal. Aquí se ilustra unos ejemplos donde en el primer caso la cadena principal es horizontal, pero no todas las veces va a ser horizontal. En esta ilustración observamos que el carbono número 1 debe estar más cerca al carbono en el cual está el sustituyente, es decir, con el número más bajo como sea posible. Y yo observo que de izquierda a derecha hay 8 átomos de carbono y el sustituyente está en el carbono número 4, mientras que si yo lo cojo de derecha a izquierda tengo 1, 2, 3, 4 y el sustituyente va a estar en el carbono número 5. Por lo tanto, cuando el localizador está más cerca al extremo de la molécula, ese carbono va a ser el número 1. De allí la secuencia
que tenemos nosotros en esta molécula del 1 al 8. Por lo tanto, este compuesto recibe el nombre de 4 porque se está indicando el carbono de la cadena principal que está sustituido, y allí está, en este caso, un sustituyente que corresponde al prefijo, y en este caso está el metil. El nombre de la cadena me lo entrega el número total de átomos de carbono, en este caso el octano, y la parte terminal de este y el sufijo ano para indicar que es un compuesto saturado. Otro ejemplo me lo constituye esta molécula, donde me muestra que no siempre va a ser la cadena horizontal la principal. Aquí observamos que no es la horizontal. Entonces tenemos aquí en la connotación el 4-etil, 1, 2, 3. En el carbono 4 está un grupo etil octano porque tiene 8 átomos de carbono. Y este otro ejemplo también me da salvedad a lo anterior, de que hay otra forma de buscar la cadena principal, como en este caso, donde en el carbono número 4 está 1, 2 y 3, una ramificación, y este que corresponde al propil o al grupo sustituyente en este caso, y 8, de allí el nombre de octano y el sufijo ano en este caso por la saturación. El nombre del alcano se termina con el nombre principal y va precedido, como se observó allí, por los sustituyentes. Se nombran estos sustituyentes cambiando la terminación ano por hilo, teniendo en cuenta que un grupo alquilo no es más que un grupo en el cual se le ha eliminado, se le ha extraído un hidrógeno al correspondiente alcano, y se cambia la terminación ano del alcano por la terminación hilo. Así tenemos los ejemplos metil, etil, etcétera, etcétera. En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal. Allí está el nombre de la cadena principal, en este caso, y los sustituyentes va precedido de ese nombre de la cadena principal. Y la numeración, como se indicó, de la cadena principal se realiza de modo que el sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible. Ya le dije que de izquierda a derecha el localizador está en el 4 y de derecha a izquierda en este ejemplo está en el número 5. Por lo tanto, el número 1, de acuerdo a esta regla, es este carbono que se está señalando allí de izquierda a derecha. Otros ejemplos me lo constituyen, en este caso, el 2-metilpentano. Observamos que el sustituyente está más cerca a este extremo que a este otro extremo. Si yo cojo el número 1 de derecha a izquierda, tendría 1, 2, 3 y 4. El localizador o el carbono sustituido estaría en el carbono número 4. Y de izquierda a derecha está en el número 2. Entonces, aplicando la regla, el compuesto recibe el nombre de 2-metil, 2 porque está sustituido o el sustituyente en el carbono número 2, y el metil es el que se encuentra allí como sustituyente, y pentano porque la cadena principal tiene 5 átomos de carbono. Otro ejemplo es el 3-etil hexano. Tenemos allí 1, 2, 3, está el etil como sustituyente y la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. Por esta razón es el hexano, el nombre completo 3-etil hexano. Este otro ejemplo me indica el nombre 4-etil octano. En el carbono número 4 está el grupo alquilo etil y hay 8 átomos de carbono que corresponden al octano. Otra regla es, si tenemos varios sustituyentes y se ordenan alfabéticamente y deben tener los mismos localizadores, donde está lógicamente ubicado el sustituyente. Así tenemos que aquí está el grupo metil y aquí está el grupo etil. Primero, en esta, según la regla, primero voy a nombrar al etil siguiendo el orden alfabético.
Por lo tanto, este compuesto recibe el nombre, como está más cerca el sustituyente a este extremo de la izquierda, sería 1, 2, 3, 4. No voy a nombrar primero al metil porque debo aplicar el orden alfabético. Entonces sería 4 etil y en el número 3 está el metil y hay 8 átomos de carbono, es decir, 4 etil, 3 metil, octano. En este otro ejemplo observamos, en este caso, que está sustituido en el carbono 2 y en el carbono 4. Y hay dos grupos de la misma clase, que es el metil. Entonces serían 2, 4, como hay dos grupos metil, el prefijo di, metil, porque es el que se repite dos veces, y hay en la cadena principal 6 átomos de carbono para constituir el hexano, es decir, el nombre del compuesto es 2,4-dimetil hexano. Ahora, si los sustituyentes son iguales, como en el anterior, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, y los localizadores se separan por comas. Allí lo observamos en el ejemplo anterior. Están separados, se utilizan los prefijos di, siempre y cuando estén repetidos. Otro ejemplo me lo constituye el 3,3,4,4 tetrametilhexano. ¿Por qué 3,3? Y miren ustedes que los números están, o los localizadores están separados por comas, porque en el carbono 3 hay un grupo metil hacia arriba y ahí mismo está hacia abajo el otro grupo metil. Sería 3, 3. Por esa razón se repite el número del localizador. Y en el 4 también hay 2. Ahí está uno y está el otro acá, otro metil. En total hay 4 metiles como sustituyente. Por lo tanto, el prefijo sería tetra. ¿Y quién se repite? El metil. Sería 3, 3, 4, 4 tetrametil. Y en la cadena principal hay 6 átomos de carbono. Sería hexano. En este otro ejemplo observamos que también hay sustituyentes iguales. Tenemos en el 3, en el 5 y en el 6. Hay 3 grupos de etil. Por lo tanto, se va a utilizar el prefijo tri. Y hay 2 grupos metil localizados en el mismo átomo de carbono, en el carbono número 2. Por lo tanto, el nombre del compuesto es 3, 5, 6, tri, etil, 2, 2, dimetil, y como hay 8 átomos de carbono, octano. Al numerar la cadena principal en ambos extremos nos encontramos que pueden tener la misma distancia en cuanto a los sustituyentes se refiere. Nos fijamos entonces en los demás sustituyentes y numeramos para aquel que tomen los localizadores menores. Tenemos allí un ejemplo. Estamos numerando la cadena principal en ambos extremos y observamos aquí que de izquierda a derecha está en el número 2 un sustituyente y de derecha a izquierda también está el número 2, es decir, presentan la misma distancia. Entonces se toma, en este caso nos fijamos en los otros sustituyentes y los numeramos para que tomen los menores localizadores. Entonces yo observo aquí que él tiene en el 2 y tiene en el 3, pero aquí de este lado tiene en el 2 y tiene en el 4. Entonces estaríamos ubicando la cadena principal como número 1 en el carbono de la derecha, es decir, 1, 2, 3 está más cerca los sustituyentes a este extremo. Por esa razón se numera de derecha a izquierda. Entonces tenemos allí el nombre 1, 2 en orden alfabético, 3 etil, y en el carbono 2 y en el 5 hay 2 grupos metil. Por lo tanto se utiliza el prefijo cuantitativo di, metil, que es el que se repite, y hexano porque hay 6 átomos de carbono. En este también tienen igual longitud, se nombran en orden alfabético: 1, 2, bromo, 4 cloro, pentano, por la cadena principal que tiene 5 átomos de carbono. Ahora, si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna al localizador más bajo al sustituyente que va primero en orden alfabético. Entonces aquí hay las mismas estructuras,
pero hay uno que tiene el nombre incorrecto. ¿Ah? Entonces se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Entonces yo observo aquí en esta cadena que si yo cojo aquí la cadena principal, yo observo que tiene un sustituyente aquí y tiene otro acá. Y si yo cojo como cadena principal esta que está aquí, observo que solamente tiene un solo sustituyente. Y la regla me dice que escoja la que tiene el mayor número de sustituyentes. Por lo tanto, el nombre correcto es este, para este ejemplo, que sería el 3-etil, siguiendo el orden alfabético, que es este que está aquí, localizador 3, hay un grupo etil, 2-metil, ahí está el grupo metil, hexano. Y no nombrarlo como 3-isopropilhexano porque solamente va a tener un solo sustituyente, y la regla me dice que la cadena principal se debe escoger de acuerdo al número de sustituyentes que tenga. En este caso tiene 2 sustituyentes, por lo tanto el nombre correcto es 3-etil, 2-metil-hexano. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes que son aceptados por la IUPAC. Caso concreto, iso, el prefijo iso, ter, neo, sec, etc. En el caso del isopropilo, en este caso, observamos que hay un grupo metil unido al penúltimo carbono del radical, como ustedes pueden observar. Es decir, hay un grupo metil, como en este caso. ¿Ya? Se utiliza el prefijo iso. Ya esto se ha ido cambiando con el nuevo sistema de nomenclatura, que es el PIN, nomenclatura IUPAC preferencial. El ter se utiliza, en este caso, cuando hay dos grupos metil unidos en el carbono de valencia libre del radical. Hay dos grupos allí en este caso. Y el neo, podríamos decir allí que hay dos grupos que están unidos al carbono 2 del radical. Aquí tenemos nosotros ejemplos característicos aplicando lo anterior. Observamos allí el 4-isopropil octano. Hay 1, 2, 3. En el 4 observamos que está el isopropil parecido a este radical isopropilo. Está allí. Ya sabemos que los átomos de carbono están omitiéndose así, pero cada uno de estos extremos corresponde a carbono y su correspondiente hidrógeno. Entonces este sería 4-isopropil octano. Y para este está el terbutilo, que es este que está acá, sería 4-terbutil octano. En cuanto a la nomenclatura de los cicloalcanos, estos se nombran de manera semejante a la de los alcanos acíclicos, porque los cicloalcanos básicamente son un tipo especial de alcano que forman un anillo. Los alcanos sustituidos emplean al cicloalcano como nombre básico y los grupos alquilo como sustituyente. Entonces, en el caso, si hay un solo sustituyente, no es necesario numerar la secuencia de átomos de carbono del ciclo, porque se sobreentiende que el número 1 es donde se encuentra el sustituyente. Así tenemos que en el primero observamos que hay un grupo metil, sería el metil ciclo, que es el nombre básico de la molécula, ciclo, este ciclo es de 5, pentano, la terminación ano, para indicar que es un compuesto saturado, es decir, el metil por el sustituyente, ciclo, cadena cerrada, pentano, porque ese ciclo es de 5 átomos de carbono. Terbutil tiene allí el grupo terbutílico, ciclo, y este ciclo es de 6, sería terbutil ciclo hexano. Y aquí observamos el 1,2 dimetil, ahí está el grupo metil, aquí en el 1, en el 2, hay 1, 2, 3, que sería el propano, el nombre básico de la molécula, ciclohexano, sería, en conclusión, este nombre, 1, 2, dimetil, propano, ciclohexano. Si hay dos o más sustituyentes, se debe numerar el ciclo, porque ya hay dos. Entonces, se comienza por el carbono que está más sustituido. En este ejemplo observamos que el número 1 tiene 2 sustituyentes y el número 3 tiene solamente 1. Por lo tanto, el número 1 es el que tiene más sustituyentes. En este caso, 1
1 se repite el localizador separado por coma, como se dijo anteriormente, y en el otro carbono, en el número 3, está el otro metil, por lo que se utiliza el prefijo tri, y hay 3 grupos metil. Ahí está el nombre, ciclo es de 5 pentano, 1, 1, 3, trimetil ciclopentano. Cuando la parte acíclica de la molécula, como en este caso, que es la parte acíclica, tiene más carbono que la parte cíclica, observen aquí que la parte cíclica nada más tiene 3, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. La parte acíclica le va a dar el nombre a la molécula y el ciclo se utiliza como sustituyente. Así tenemos que, de acuerdo a la numeración, 1, 2, 3, 4. En el 4 hay un ciclo, y como es de 3, propil. En el número 3 está el otro sustituyente, que es el grupo metil, y como hay 8 átomos de carbono en la cadena principal, sería octano, es decir, 4 ciclopropil, 3 metil, octano. En otro caso, hay 2 ciclos, se escoge el nombre principal para el que tenga el mayor número de átomos de carbono en el ciclo, y el otro ciclo como sustituyente. Así tenemos que este es de 5 y este es de 6. Sería el sustituyente, sería este pentil que tiene, este ciclo que tiene 5 átomos de carbono. Entonces sería ciclo pentil, ciclo hexano, para darle el nombre al compuesto. Entonces tenemos allí nosotros, básicamente, con base en todo lo anterior y en las estructuras y los pasos o reglas que nosotros desarrollamos, se le va a dar el nombre según la IUPAC a cada uno de estos compuestos. Se les está dando la fórmula estructural y ustedes allí desde su lugar de trabajo o de estudio me le van a dar el nombre aplicando cada una de las reglas establecidas por la IUPAC. Espero que esté claro todo el proceso explicativo con relación a la nomenclatura de alcanos. Terminamos en este momento. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes el magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia. Nos vemos en el próximo evento académico y muchas gracias.